Saludos cordiales amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. En el día de hoy, Ezequiel Molina y quien les habla, vamos a estar conversando con ustedes sobre varios temas de actualidad económica. Uno de ellos es, y es el primero que pienso que vamos a tratar, es el tema de las declaraciones que ha dado el policía mediante un video que ha sido video que se ha visto mucho en las redes sociales de la República Dominicana y que ha generado toda una serie de comentarios sobre el tema salarial en el cuerpo policial y las implicaciones que sostiene para gran parte de esa población policial. Es un tema que no es nuevo en la República Dominicana. En muchísimas ocasiones se ha discutido el hecho de que la policía no gana lo suficiente, los policías no ganan lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas y las implicaciones que eso tiene en el tema de la delincuencia y de los delitos que cometen los miembros de la policía por una razón puramente económica y el problema que eso también genera para el tema de la seguridad ciudadana. Da pena que un tema como este, de un policía, se esté manejando desde el punto de vista político en un momento electoral y que no se plantee en una forma seria y adecuada y que se vea la situación que tiene el gobierno para fines de poder atender esas necesidades y además que se tome en cuenta los esfuerzos que se han venido haciendo, porque no es que no se haya hecho nada. Lo que pasa es que el gobierno tiene dificultades presupuestarias serias. Yo estoy seguro que a nadie le gustaría más que al propio presidente de la República poder hacer un aumento salarial sustancial a los miembros de la policía y a una buena parte de la población que gana por debajo del salario mínimo. Pero nada, esas son las cosas de la política. Yo creo que ese es un tema que tenemos que tratarlo desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista de las implicaciones políticas y sociales que eso puede acarrear a la sociedad dominicana y al ambiente que se está viviendo en la República Dominicana, don Ezequiel. Sí, buenas noches amigos de Agenda Económica, buenas noches Luis. Definitivamente Luis, que este policía se hizo viral la declaración o la intervención o la exponencia que hizo en YouTube. Para mí eso definitivamente no fue casual, independientemente de la capacidad que tenga este señor joven, de la oratoria que tiene, porque tengo entendido que es un estudiante de comunicación. Graduado ya creo de comunicación. O graduado. En la OIM. Pero definitivamente en la OIM, vaya, la OIM, la Universidad de la Oposición. Entonces, para mí ese diálogo, ese guión que yo noté, no lo hizo él espontáneamente. O sea, este policía no se puso ante un teléfono que tenga cámara y comenzó a hablar a él y le salieron cifras y le salió datos específicos con decimales. Eso no puede ser, eso no sale de lo espontáneo. Eso, aparte de muy bien leído, de muy bien aprendido, tiene la capacidad él, hay que reconocerlo. Definitivamente para mí ese guión se lo hicieron y él se lo aprendió. Tal vez no se lo aprendió con puntos y comas, sino que cogió bien el sentido y lo desarrolló perfectamente. Hay que reconocer la capacidad de este señor policía. ¿Qué sucede? Que él mismo se anticipa a una sanción, entonces definitivamente no es espontáneo, porque ya tú tienes una anticipación de una sanción. Lo otro es que hubo
o se ve que hay una trama muy bien formadita, porque ya le están dando trabajo, ya le están ofreciendo trabajo a este hombre. Ya este hombre ahorita deja de ser policía. No, y tiene abogado. Y la oposición le dará un sueldo mientras tanto. Ojalá que este muchacho no tenga nada de que arrepentirse por haber violentado un reglamento interno de su institución. No es nuestro interés tampoco que él pague nada, porque él sencillamente hizo una declaración que se prestó para un juego de la oposición. La suerte, Luis, que el problema de la situación que tienen los policías, que es evidente, que es real, o sea, la institución de la policía es un asunto que está ahí, hay una ley de cáncer en el Senado, en la Cámara de Diputados, asunto de lo que cómo se puede transformar la reforma policial. Se ha hablado mucho, ya es algo muy manido, pero hay que buscarle solución al problema de la policía, no de ese policía, sino de la policía misma. Pero la población sabe que eso no es un problema de este gobierno. Por lo tanto, es un tiro fallido de nuevo de la oposición el asunto de tirarle o de quererle cargar la culpa a este gobierno de esa situación. Entonces, por lo tanto, la policía tendrá que ser reformada en todo sentido, con mejores condiciones, a mano salarial. Hay que darle mejores condiciones a los policías, garantizarle a su familia educación, salud, y de hecho cierta limitación, o sea, que no tengan esa escasez, para que no sean excluidos de la sociedad por ser hijos de policía, que eso es lo que hemos estado hablando. Nada más no es la policía, es un problema de exclusión que tiene el modelo económico, no de este país, sino casi del mundo entero. Por lo tanto, a mí la oposición no puede jugar conmigo, con mi inteligencia. Yo sé que es un asunto de la oposición, él se prestó para eso. Habrá que ver qué pasará con este policía, que ojalá que no lo saquen de la policía por eso. Yo creo que no. Ahora, lógicamente, si está buscando cierto liderazgo en la parte de bajo mando de la policía, pues lamentablemente él ahí tiene que ser evaluado, valorado por los jefes de él. No, yo no soy el que voy a indicar una sanción para un policía específico. Pero yo quise ir a ese punto de la oposición, porque la oposición está tirando tiros al gobierno. Lógicamente, está tirándole a ver hasta dónde llega. Uno de los puntos, Luis, y amigos de Agenda Económica, que yo estoy viendo que la oposición insiste, ya no lo está haciendo directo, sino que ya se está valiéndose de gente que está con ellos, es del asunto del agro. El opositor, el candidato de oposición mayor, que es Luis Abinader, le cogió con que el presidente de la República ha fracasado con su visita sorpresa, que ha fracasado con el agro, que sus promesas en el agro han sido fallidas, que no cumplió, que en el sur no cumplió, y viene dándole vuelta al asunto. El presidente defiende su proyecto en el plan de gobierno, los funcionarios, algunos empresarios, algunos campesinos o pequeños productores han salido defendiendo el gobierno, otros de la oposición siguen dando cifras erradas. Pero a mí me sorprende que Guillermo Carán, que fue gobernador del Banco Central, que se graduó creo que en el año 1970 y algo en Perú, de ingeniería. No sé si, honestamente no sé si hizo alguna especialidad en materia económica, creo que fue en planificación que la hizo. Él tiene, con el derecho que le asiste como ciudadano, da una cifra de que el presidente ha fallado en el agro, que las visitas sorpresa no han aportado nada. Y él da, Luis, una cifra que a mí personalmente me sorprende, porque él dice, y voy a empezar tal vez por el final, él dice que la actividad económica del agro, el presidente solamente la ha subido 5.8 con todo y lo que él ha visitado, y que sin embargo, entre el 11 y el 12, un gobierno del PLD, estuvo en 5.9, o sea que él no ha aumentado nada, que sin visita sorpresa, en el gobierno de Leonel Fernández hubo un crecimiento de la actividad agropecuaria de un 5.9.
y que con el presidente de la República visitando todos los campos, por así decirlo, solamente llegó a 5.8, o sea, está por debajo de lo que pasó. Pero él no quiere señalar ahí lo que es la sequía, ¿entiendes? Lo que ha venido un problema de sequía desde el año pasado. Entonces, Caram, si hubiese sido un poquito, tal vez, yo diría más noble o más honesto, diría, si no hubiese sido por las visitas sorpresa del presidente, ¿qué hubiese sido del campo? Así hubiese dicho yo. Así me hubiese dicho yo. O sea, yo diría que en vez de, como él decir, si entre el 11 y el 12 el agro tuvo un crecimiento de 5.9 sin visita sorpresa y apenas con visita sorpresa creció 5.8, o sea, menor, yo hubiese dicho, en vez de decir que la visita sorpresa no ha servido para nada, yo hubiese dicho, ¿y qué sería sin la visita sorpresa, pues? ¿Me explico? O sea, entonces se descalifican gente profesionales, porque un hombre que fue gobernador del Banco Central no es para tú no hacerle caso, algún dato tiene que tener, algún conocimiento. Pero sin embargo, como se presta al juego de la oposición, quiere utilizar su inteligencia y manejar y manipular los datos de una manera que le convenga a él. Lo otro que él dice es que el presidente de la República en su visita solamente prestó casi 6.000 millones de pesos de los préstamos al agro y que el sector privado prestó 59.000 millones. Entonces yo diría, suponga usted que Caram tiene razón, son más lo que el presidente ha prestado, son más. Claro. Yo no sé dónde saca esa cifra de 5.000 porque el dato que tengo llega casi a los 200.000 millones. Pero yo no entiendo por qué él critica eso. Vamos a decir que tiene razón. Ah, pues entonces, si el sector privado se lanzó ya a prestarle al agro, entonces hay un buen indicio. Entonces un buen indicio, entonces hay confianza, ¿entiendes? Hay confianza en las políticas públicas. Porque siempre el sector privado debe prestar más que el sector público. Pero solamente el Banco Agrícola ha prestado más de 40.000 millones. Correctamente. Entonces, lo que yo digo es que si el sector público solamente necesitó prestar casi 6.000 millones y el resto fue el sector privado, entonces hay más garantía, entonces hay más capacidad del sector privado de tenerle más confianza. Ahí, y excúsame, fíjate que también hay manipulación. Esos 6.000 millones que prestó el presidente de la República a un medio del 1% anual. No, medio por ciento anual. Sí, un medio de... Un 5% al año. Sí, un medio... sí, al 5% al año. A un medio mensual. Exacto. Hubiera tenido que tomarlo el campesino a un 20%. Él dice eso. Él dice que el sector privado no prestó un 5, que prestó un 12. Pero un 12 no es malo. Un 12 es una tasa correcta. Ahora, el Estado, aquellos que no le dan suficiente garantía al sector privado, tienen que llevarse un 12. Para que esas personas a las cuales el presidente le presta son gente que no tienen acceso a la banca. Exacto. Y que no pueden desarrollar ningún proyecto porque no tienen financiamiento. Y el presidente lo que hace en cada ocasión es que le dice agrúpense en una cooperativa para yo proporcionarle estos recursos, porque no son recursos dados, son recursos prestados, no son regalados, son prestados. Porque tienen que devolverlo, porque él no puede dar esos recursos, no puede disponer de ellos. Y además, esos recursos, una vez recuperados, dan para continuar el proceso de ayudar a los pequeños campesinos. Yo creo que el tema aquí, Ezequiel, es que la política es muy mezquina, o los políticos son mezquinos. Los políticos, la política no, los políticos. Y en lugar de hacer la mediocridad política, propuestas que sean con proyectos y con planes, porque eso fue lo que le dio el triunfo a Danilo Medina. Él hizo un programa de gobierno, dijo todo lo que iba a hacer en cada uno de los sectores, y ese programa, sobre esa base, hizo un discurso, y ese discurso él lo pronunció en todas las oportunidades en que se encontró en todos los... ¿Y eso es lo que está haciendo? Y le ha dado seguimiento. Entonces, es una cuestión de tú, en lugar de tú ponerte a criticar y hablar de lo que hizo, de lo que está haciendo fulano, que está en el gobierno,
hacer proposiciones, hacer propuestas, elaborarlas y presentárselas al electorado para que el electorado diga, yo creo en esa propuesta porque tiene sentido, es coherente y me está diciendo lo que yo quiero que haga un gobierno por el cual yo voy a dar un voto. Pero no pasarte todo el tiempo buscando detallitos y cosas para criticar al gobierno y así tú piensas ganar unas elecciones. Yo creo que hay que considerar un poco más a la población porque el pueblo dominicano no es bruto. El pueblo dominicano es un pueblo inteligente y lo ha demostrado a través de la historia. Y todos aquellos que han hecho crisis manejando el gobierno han pagado en las urnas. Sí, pero recuerden que es una estrategia de hacer sofisma. Sí, no es otra que, cosa. Es que el político dominicano se acostumbró a eso, Sí. porque hay gobiernos que han pasado aquí que han sido extremadamente corruptos, entonces hacen un discurso contra la corrupción. Mira, el político dominicano es tan bárbaro que se cree su propia mentira. Sí, Llega a creérsela, Luis. Sí. No es que el tipo está siendo hipócrita, es que llegan a creerse su mentira. Entonces comienza uno a creer y dice, bueno, pero ¿qué es lo que le pasa? Está en otro mundo, pero es así son los políticos. Ya. Vamos al corte. Bien, amigos, continuamos con el programa Agenda Económica. Luis Núñez Santana y Ezequiel Molina Saldo están con ustedes. Dentro de la campaña que viene Luis desarrollando la oposición, siempre estábamos claros que a partir de que se definiera el candidato por el Partido de la Liberación Dominicana, que ya en los últimos meses de la definición ya se sabía que iba a ser el presidente Danilo Medina el candidato, sabíamos también que el ataque a Leonel Fernández iba a desaparecer. Se iba a pagar. Iba a pagar, iba a desaparecer porque ya si no es el candidato. Ya no es el objetivo. Correctamente. Recuerden que de este mismo programa yo le dije al presidente Leonel Fernández que con todo el respeto que me dijo, que me iba a atrever a decirlo, era que el error político de él fue que él se despidió hasta luego. Y que los gobernantes que salen del poder nunca dicen hasta luego. Dicen bye bye, listo. O sea, si las circunstancias te dan que vas a volver, que sea la circunstancia que te lo den, pero no anticipe desde que tú sales que tú vas a volver en 4 años, porque finalmente te pone en la mira del cazador, te pone en la mira del cazador automático y te van a tirar los cañones porque es contigo que voy. Si el que está entrando no está hablando de reelección y el que está saliendo dice que vuelve, ¿a quién hay que tirarle? Le tiran a él. Y le dieron, pero fue implacable. Sí, le montaron. Fue implacable y yo desde este escenario, por así decirlo, yo me dediqué a defender a Leonel Fernández y a su gobierno, con sus errores y sus aciertos. Lo defendí. Sus errores son sus errores, están ahí, nadie lo puede ocultar debajo de una alfombra. Pero sus aciertos son muchísimos. Y por lo tanto yo me dediqué a hablar. Sin embargo, también le señalé que fueron sus errores y su principal error fue el que te acabo de decir. Ahora que el presidente es el candidato, lógicamente íbamos a esperar que la oposición enfilara los cañones para el presidente. ¿Qué sucede? ¿Dónde fue que se desarticuló la oposición? Que se le hizo tarde, entreteniéndose con que Leonel era un monstruo, era el monstruo, y de pronto ya ahora dicen, no, ya ahorita es Leonel, voy contra Danilo. No, se le hace tarde. Sin embargo, no van a dejar de hacer los esfuerzos por desprestigiar este gobierno, por en cierta manera mermar su popularidad. Yo no los entiendo a la oposición, porque si yo tengo 3 meses atacando al candidato Danilo Medina,
y cuando lo comienzo a atacar está en 70 y pico, y a los 3 meses está en 80 y pico, yo tengo que revisarme. Me tengo que revisar, porque no es posible que por mal ataco más popular la cosa. Eso significa que algo está fallando en la estrategia de la oposición. Sin embargo, lo hacen con mucha sutileza. Y el prestigioso economista, también es gobernador del Banco Central, Bernardo Vega, le dedica a 2 temas donde él señala que el presidente incumplió su promesa. Eso fue en el artículo, en el último artículo que escribió en el periódico hoy. Correcto. El licenciado doctor Bernardo Vega dice que el presidente en su discurso de enero de 2013 dijo que su gobierno iba a reducir la pérdida por cobro de la CDEE a un 25% le iba a llevar, y que en el momento que él estaba hablando estaba a 36. Solamente le prometió bajarla a 11 puntos. Y uno dirá, hasta poco era la promesa, pero el presidente quiso ser prudente. Pero Bernardo Vega dice que en estos momentos está en 33.8. Por lo tanto, el presidente no va a cumplir en su cuatrienio, en su primer cuatrienio. Tal vez cumpla en el segundo cuatrienio, pero él está hablando de este primer cuatrienio, que el presidente termina su mandato el 16 de agosto del año 2016 y continúa el segundo. Entonces dice, ahí no cumplió el presidente porque apenas lo va a reducir en 2.2. Entonces, le dedica a ese tema como es un incumplimiento, pero se cuida en no decir que es una deficiencia o que es una culpa necesariamente. Eso se llama que no va a cumplir, un incumplimiento del presidente. Luego que termina ese tema, entonces cae en el tema del presupuesto. Y ahí me gustó a mí, ahí me gustó. Porque Bernardo Vega, quieras o no, es un miembro de prestigio del establishment dominicano. Hay que dejarse de tontería, hay que decirlo con claridad. Bernardo Vega pertenece al grupo exclusivo del establishment dominicano de poder. Tiene prestigio, está al servicio, y que no lo vean eso como algo negativo, sino al servicio de lo que es el Estado, el poder dominicano empresarial. Por lo tanto, me gusta que sea él que señale ese incumplimiento del presidente. El presidente de la República ciertamente prometió en febrero del año 2013 que él va a terminar en el año 2016, por lo menos en el 2016, hacer un presupuesto equilibrado y, si se quiere, con un superávit primario. No lo va a cumplir, lo hemos señalado nosotros acá, Luis. 2013, presupuesto desequilibrado, deficitario. 2014, también. 2015, también. 2016, también. Y el gobierno, en enero, febrero de este año, dijo muy claro que no va a hacer reforma fiscal. Por lo tanto, su presupuesto iba a ser deficitario, como ya lo planteó para el 2016. Y nosotros dijimos, ¿es culpa del gobierno no hacer un presupuesto equilibrado? ¿Qué quería el sector privado? El sector privado quería un gobierno más pequeño, un gobierno débil, un Estado débil, donde sencillamente redujera los gastos, que tú lo has dicho muchas veces. ¿A qué año? Al 2007. Al 2007. Al 2007. Que los gastos del gobierno sean como los del 2007, que era antes de la crisis. Recuérdate que nosotros tuvimos una política expansiva para fin de que la economía no se cayera, no cayera en recesión, que nunca lo hizo. Entonces, nosotros hemos señalado acá que parte de la culpa de ese presupuesto deficitario es precisamente del sector privado. Y que me disculpen, pero es así. Yo soy un representante del sector privado, que nadie se pierde en eso. Yo soy un empresario. Pero el amor no quita conocimiento y lo cortés no quita lo valiente. Entonces, vamos a estar claros, señor Bernardo Vega, que no se haya podido cumplir con un presupuesto equilibrado, señalémonos todos. Inclúyase usted como representante del sector privado y representante del establishment dominicano, porque
somos todos los culpables de un presupuesto desequilibrado, Luis. Somos todos, no es el gobierno, porque yo decía muy claro, es que no es verdad que los políticos, ahora mismo en este caso, el presidente tenía dos compromisos, o lo tiene. Primero, con su pueblo, de hacer un buen gobierno, un gobierno diferente. Y segundo, con su partido, de mantenerse en el poder. Entonces, si tú buscas cómo hacer un presupuesto equilibrado, era creando más impuestos, porque no era, lamentablemente, reduciendo los gastos, porque el sector privado no tenía capacidad para aguantar todos esos empleos. Entonces, el presidente dijo muy claro y decidió, no, yo voy a echar el maco encima. Pues es un maco, echárselo encima, así como dice el pueblo. Eso es echarse un maco encima. Crear más impuestos es crear una impopularidad. Y crearse una impopularidad es perder el poder. Ajá, qué lindo. Entonces después tú quieres o sencillamente reducir los gastos, reducir lo que es el Estado para después tú tener un Estado débil y el sector privado al final cree que gana con un Estado débil, Luis. No es verdad, no es verdad. Lo que necesitan los empresarios, lo que necesitan los capitalistas, los creadores de riqueza, es un Estado fuerte que tenga la capacidad de controlar, pero un colaborador como es el presidente de la República. Sí. Entonces, lamentablemente, señor Bernardo Vega, el incumplimiento del presupuesto no equilibrado es una culpa de todos. Donde él debió asesorar al sector empresarial. Mejor de señalar un incumplimiento del presidente, haga un mea culpa, que le conviene más. Venimos en breve. Continuamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica. Ezequiel Molina y quien les habla, estamos hoy día analizando algunos temas de interés económico que han estado ventilándose en los medios de comunicación en los últimos días. Comenzamos hablando del policía viral que hizo y puso de moda el presupuesto de la cebolla, el sueldo de la cebolla. Un policía realmente que se sale de lo que es la capacidad, la inteligencia y la preparación y formación de los policías y que tiene un discurso muy fluido y además el tipo tiene desenvolvimiento. Todo el mundo está analizando los pormenores en torno a este tema, pero él dijo verdades que son irrefutables, pero que no son verdades desconocidas, sino verdades que todo el mundo ha repetido en muchísimas ocasiones. Y todo el mundo ha hablado de este tema. El candidato, por ejemplo, de la oposición, Luis Abinader, dice que él le va a subir el sueldo a los policías y le va a poner un sueldo de $500 al mes. Y yo quisiera que él me dijera de dónde él va a sacar los cuartos para hacer ese aumento tan sustancial a los policías, bla, bla, bla. Que todo el mundo quisiera que así fuera, porque todo el mundo quisiera que así fuera, no es que uno se oponga a que haya un aumento de esa naturaleza. Al director de presupuesto le preguntaron sobre esto y él contestó que el Estado realmente no tiene recursos para hacer un aumento de esa magnitud, aun cuando fuera el deseo de todo el mundo. Textualmente dijo, no podemos aumentar el presupuesto a la Policía Nacional y la inversión a salud sobre la base de seguir incrementando los déficits fiscales, que por cierto son muy criticados hasta cierto punto, con razón, por la ciudadanía. O sea, todo el mundo le critica los déficits fiscales al Estado, porque todo el mundo sabe que eso implica endeudamiento público y todo el mundo también está consciente de que la deuda pública ya está muy elevada y de que de alguna forma hay que buscar
una solución para el tema del desequilibrio fiscal. Decir esto por parte de un director de presupuesto, que en este caso está hablando porque él ha hecho el presupuesto y el proyecto de presupuesto lo conoce mejor que nadie porque lo elabora y es el que se ha presentado a las cámaras para fines de aprobación, es muy importante porque estamos hablando de un presupuesto que se hace para un año político, Ezequiel. Es la primera vez, decía Luis Reyes, que en el país se elabora un presupuesto con un déficit fiscal, un presupuesto restrictivo para un año político, donde el déficit se está reduciendo aún más y se está sacrificando la inversión pública, porque este presupuesto que se ha llevado al Congreso tiene un 86% de gasto corriente y apenas un 14% para inversión. Y todo el mundo sabe que a los candidatos que están en el poder, lo que le interesa en épocas electorales es aumentar las inversiones públicas, porque eso es una forma de ganar votos y de agenciarse votación en la población. Sin embargo, estas autoridades en el primer año de gobierno completo le redujeron el déficit fiscal un 4% del PIB, lo encontraron en un 6.8%. Por ciento del PIB y lo terminaron en un 2.8% del PIB. Nadie habla de eso, porque eso no le interesa a la oposición, ni a los analistas de la oposición. Pero cuando a los organismos internacionales tú le dices que el gobierno dominicano en un solo año redujo un 4% del PIB, ni el Fondo Monetario Internacional le habría hecho una exigencia de esa naturaleza a las autoridades dominicanas, porque ellos saben lo que eso significa. Y sin embargo, estas autoridades que han hecho todo lo posible por cumplir lo que fueron sus promesas de gobierno, han hecho también un sacrificio enorme en términos de inversión, porque estamos hablando de un presupuesto que es estructuralmente deficitario y que es rígido en términos de las cargas fijas. El único renglón de presupuesto que es manejable desde el punto de vista de tú aumentarlo o reducirlo es el relativo a la inversión pública, porque tú puedes decidir hacer o no los proyectos y eso no tiene mayores implicaciones de carácter social. Pero hacer un presupuesto, realizar un presupuesto basado en el apoyo a la población y en el combate a la pobreza y en un presupuesto de esa naturaleza, implica que para un político esa es la mejor forma de mantenerse en el poder. Sin embargo, estas autoridades han preferido mantener la política de ir reduciendo el déficit fiscal, como fue su promesa, y están sacrificando las inversiones en el presupuesto del próximo año. Esas son cosas que bien deberían analizarse, pero la realidad es que en términos políticos es muy difícil usted entender lo que quieren los políticos y la forma como manejan los datos y las informaciones. Y entonces eso da pauta de hasta dónde usted puede creer en una gente que quisiera ascender al poder. Esas son de las cosas que los políticos a veces no ven. Todo es criticar, desmeritar, quitarle popularidad al que está arriba, sacar las cosas malas, pero no hacer propuestas para mejorar y para corregir o para elaborar leyes y decretos y regulaciones que aumenten la riqueza y se haga un mejor reparto de la misma. Eso realmente no es lo que interesa. Lo que interesa es llegar al poder. Y cuando un candidato de la oposición tiene la compañía que tiene la actual, todo el mundo sabe lo que va a ocurrir si tuvieran la oportunidad de llegar al poder. Porque uno ve quién la gente popular dice, muy popularmente dice, dime con quién anda y te diré quién eres. Todo el mundo sabe lo que va a ocurrir ahí, todo el mundo sabe los problemas que hay y todo el mundo sabe lo que va a pasar. Si tú lo que es bueno de este gobierno, que son las visitas sorpresas, y llegar al campo, hablar con el campesino,
o escuchar sus problemas y ofrecerle soluciones, tú eso lo criticas y en cierto punto está diciendo que lo va a dejar de lado. Entonces, tú podrás pensar, bueno, ¿y qué va a pasar con todos esos campesinos donde tú le has girado tantas visitas y le ha venido ofreciendo soluciones, le ha venido ofreciendo recursos para financiamiento, le ha dado soluciones para que sean productivos y salgan de la pobreza? Ahora tú le sales con que eso no sirve, con que eso son malas políticas, con que eso son mentiras y con que eso es falsedad del gobierno. Yo pienso que tú como político no estás pensando ganar las elecciones, porque la verdad es que si algo tiene de bueno este gobierno es haber hecho un sacrificio tan enorme por parte del presidente de la República para cada fin de semana irse a reunir con los campesinos, con la gente pobre del campo, a escuchar sus problemas y a buscar soluciones, a discutir soluciones con ellos y a ofrecerles financiamiento prácticamente gratuito para que puedan desarrollar cosechas, para que puedan regenerar riqueza y para que puedan ser productivos. Y no, esa es la mejor, para mí, la mejor política social que puede hacer un gobierno, porque no es cuestión de tú dar simplemente una parte del presupuesto para que la gente resuelva su problema de hambre un día, una semana, un mes. Es una cuestión de tú poner a la gente a producir, a que genere su riqueza en capacidad y tú darle la oportunidad como se le está dando a esa gente para que puedan cosechar, para que puedan producir, para que puedan generar con qué mantener a su familia, educar a su familia y resolver sus grandes problemas de pobreza que ha sido así por toda la vida. Entonces, yo realmente la política no la entiendo. Yo no me declaro incompetente en términos políticos, pero hay cuestiones que son como de sentido común. Nos vemos en el próximo. Bien, amigos, continuamos con el programa de Agenda Económica. Miren, amigos de Agenda, se va a hablar mucho de desigualdad en lo que resta de año y lo que me parece que el año 2016 también, y quién sabe si en el próximo decenio, por así decirlo. Los próximos 10 años aquí se habla mucho de desigualdad en el mundo entero. Hay países que tienen más desigualdad que otros. En programas anteriores hemos hablado de la diferencia de Noruega con el resto del mundo, por así decirlo. Bolivia está disminuyendo mucho su desigualdad. Tenía una desigualdad rampante con la parte indígena y con la parte no indígena. La parte indígena tenía incluso, era tan desigual que no tenía ni siquiera derechos civiles ni políticos. En Ecuador igual tenían problemas los indios de ellos con los problemas políticos. Entonces la desigualdad no solamente se da en términos económicos, la desigualdad se da en términos sociales, casi generalmente. La desigualdad se ve mucho en la parte de la exclusión. Cuando tú naces siendo hijo de pobres, te quedas pobre por eso. No tienes la oportunidad, porque el Estado no tiene la capacidad de darle la oportunidad a esa gente de que estudien gratis. Por eso hemos dicho nosotros en este programa que parte de disminuir la desigualdad es que todo el mundo tenga el derecho a estudiar, todo el mundo tenga el derecho a tener una salud, a tener la garantía de salud, y todo el mundo tenga derecho por lo menos a comer decentemente. Luego viene el techo, luego viene la ropa, etcétera, ¿no? Pero si nosotros agarráramos, Luis, un ejercicio matemático y dijéramos, el Producto Interno Bruto Mundial lo vamos a dividir entre los 7.000 millones de personas en partes iguales. Agarramos toda la riqueza, se llama Producto Interno Bruto Mundial, y lo divide en términos per cápita en partes iguales.
al cabo de 10 años, los que hoy son pobres serán pobres en 10 años otra vez. Y los que hoy son ricos volverán a ser ricos. Porque hay un problema de mentalidad, hay un problema diríamos, tal vez si se quiere, de personalidad. De capacidad. De capacidad, de que aquel que es creador de riqueza nace con ese espíritu de ser creador de riqueza. Por lo tanto, la solución para disminuir la desigualdad no es distribuir toda la riqueza y todo el Producto Interno Bruto en términos per cápita igualito, porque al final no es una solución. La solución es un modelo de economía de mercado social, o un modelo de economía social de mercado, como tú le quieras, donde los estados no medren la capacidad de los creadores de riqueza de seguir haciendo riqueza. Lo que tenemos que buscar es cuando el Estado mismo de cualquier país tenga la capacidad de demostrar justicia social, de demostrar que hay lo que diríamos objetividad, que hay un desinterés particular, donde los políticos que gobiernen no sean ni capitalistas ni comunistas. Porque el comunismo lo que hace es que precisamente elimina las iniciativas e incluso secuestra la riqueza ajena y elimina la capacidad de seguir creando riqueza. Y eso es una desfachatez, eso es un contrasentido, un tremendismo, eso no tiene sentido de ningún tipo. Entonces lo que habría que buscar es que con el capitalismo, que es lo que hace la creación de riqueza, sea más social. Pero eso se necesita el Estado para eso. Porque como dijimos en programas anteriores, Luis, no es verdad que voluntariamente nadie, después que tiene 100 pesos, quiere repartir, quiere entregar para poder hacer una distribución justa. Por lo tanto, hablando del tema o seguir hablando del tema es necesariamente que tenemos que tener un Estado fuerte, pero un Estado imparcial, un Estado justo, un Estado que no le coja con un sector específico, un Estado que no sea dirigido por políticos que mañana quieren ser ellos los capitalistas. Que ahí es que estamos con los problemas. Entonces, cuando nosotros tengamos esa posibilidad de un Estado fuerte, pero que no sea necesariamente el Estado que quiere sustituir mañana a los empresarios, que no sea necesariamente políticos que quieren ser mañana capitalistas, entonces nosotros tendremos un mejor panorama en este país y en el mundo mismo. Yo entiendo que hay posibilidades. ¿Por qué se habla mucho ahora? Porque si yo me voy a la historia y me voy a Perú, en tiempo de Velasco, una comunidad completa, casi una provincia completa de Perú, fue prácticamente comprada por el sector privado. Le apió la riqueza de oro que tenía esa provincia entera. ¿Y qué hizo el sector privado cuando secuestró esa riqueza, Luis? Con la gente que vivía ahí. Nada. Nada. Entonces ahí es que el capitalismo crea un problema de desigualdad. Cuando no ve el futuro. Ese es un tema que nosotros vamos a discutir mucho en este programa, claro, porque va a ser un tema permanente en la agenda nacional e internacional. Pero yo entiendo que el gran salto que nosotros tenemos que dar es de carácter institucional. Porque aquí, mientras nosotros no tengamos una justicia que responda y que sea imparcial, que no esté corrompida y que no responda a determinados intereses, mientras nosotros tengamos políticos que llegan al poder y lo primero que tratan de hacer es ver cómo comienzan a sacar y a hacerse ricos con los recursos del Estado, mientras nosotros no tengamos un Estado que sea fuerte, como tú dices, y que aplique las leyes y que penalice el cohecho y la corrupción y ese tipo de cosas, mientras nosotros no podamos dar ese salto, mientras no podamos tener un Estado con un presupuesto equilibrado que haga justicia social, pero sostenible desde el punto de vista de resolver los problemas de la educación, de la salud, los problemas fundamentales de la sociedad,
Mientras nosotros no tengamos ese tipo de cosas y mientras tengamos unos empresarios que están arriba buscando la forma de cómo coger cada vez una tajada mayor de presupuesto nacional, mientras nosotros no tengamos eso, se nos va a hacer difícil hacer justicia social. El presidente lo ha dicho, yo lo que quiero es una clase media fuerte y voy a trabajar para eso. Pero eso requiere un esfuerzo conjunto, gobierno, sector privado, sociedad civil, toda la población, para que se haga un gran pacto. Y ese pacto es el pacto fiscal. Ahí hay que comenzar por el pacto fiscal, ahí es que tenemos que comenzar, porque lo primero que tenemos que hacer es corregir los problemas que tienen las finanzas públicas. Y mientras no tengamos más tiempo, tenemos que finalizar el programa. Lamentablemente. Hasta un nuevo programa, amigo. Que Dios lo bendiga. Gracias por su atención.